peleé a mi amigo Pedro, que me viene teniendo en cuenta para una serie de eventos que hemos venido realizando y que espero estén realmente siendo útiles. Y quiero entonces compartir con ustedes este asunto de la planificación por modelamiento. Aquí está la carátula del librito. Digamos que la planificación por modelamiento es una experiencia vivida que por más de 30 años como entrenador de los equipos departamentales, yo vivo en Medellín, Colombia. Mi departamento ya aquí es el equivalente a los estados mexicanos, se llama Antioquia. Fui seleccionador departamental de este departamento, el departamento de Antioquia, casi por 30 años, y pues digamos que a la par que íbamos teniendo la experiencia práctica, lo que podemos llamar el saber, porque recuerden que el saber viene de la voz griega saboré, que es lo que uno hace realmente, lo que siente casi que con sus sentidos, con sus entrañas, como es la praxis, que creo que eso nos une a todos los que hemos sido entrenadores, también con el conocer, que viene de conocer, que es organizar la información. Entonces tratamos de organizar esa información, de ese saber, de esa vivencia, en este librito de planificación por modelamiento. Vamos a abordar 3 momentos en esta disertación. La primera va a hablar de los antecedentes y principios de la planificación por modelamiento. El segundo momento, de las estructuras de periodización. Y finalmente vamos a presentar la herramienta a la que denominamos panóptico de control. Bueno, quiero que recuerden mi correo electrónico, porque de pronto algunas dudas a futuro o demás, estaré dispuesto también a tener contacto con ustedes a través de este medio tan fácil y, digamos, tan sencillo de poder tener conexión. Bueno, para hablar de los antecedentes, vamos a primero contarles, tratar de hacer una definición. Ustedes saben que las definiciones no siempre son sencillas de hacer. Logramos como tratar de encerrar lo que es el modelamiento, resaltando su principio de individualización. Podríamos decir que casi que el modelamiento es una manera, una forma de organizar la planificación en torno a la individualización de los estímulos y de las cargas. De allí que tiene una gran flexibilidad para poder dar rienda suelta a esos procesos de individualizados o de individualización, que se fundamentan obviamente en el control y lo que vamos a denominar después los principios que traté de resaltar ahí con rojo. Los hice parte, esos principios que digamos son los que tributan a esa individualización para dar pie al modelamiento en su definición. Esta es una diapositiva donde ya pues aquí vemos que hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos ya del CPLE. Hemos estado con entrenadores chilenos en Ecuador, en Perú, con las federaciones colombianas de lucha y de judo, las ligas departamentales de Antioquia también de lucha, judo, el Atlético Nacional en las escuelas. Ahora hablaré un poco de cómo se puede aplicar modelamiento a deportes de conjunto y específicamente cómo lo aplicó el Atlético Nacional en su categoría sub-15. Hemos tenido la oportunidad de estar presentes en distintos eventos con el Comité Olímpico Colombiano, con algunas seminarios y demás invitaciones que hemos tenido, y hemos ido hablando pues del modelamiento poco a poco para tratar de compartir esa filosofía, por llamarla de alguna manera, de planificación. En estas evidencias que sustentan el modelamiento quiero traer a colación 2, principalmente este artículo científico escrito por un argentino, Ignacio Alejandro Costa, de la Universidad de La Plata, de Mar del Plata, perdón. Él, en su artículo, que es un artículo del 2013, es decir, un año posterior a la aparición del modelamiento, habla de la importancia de, después de analizar los modelos del siglo XX, de crear nuevos modelos con características individualizadas y con propuestas que no vayan a ser ni cerradas ni rígidas. Creo que el modelamiento responde perfectamente a ese estudio crítico del profesor Costa, y también fundamentarme para dar cabida como a la importancia y la, digamos así, la pertinencia que puede tener la planificación por modelamiento a este artículo de Vladimir Isurín, en donde él plantea que todas las experiencias exitosas que surgen de las necesidades propias de cada modalidad deportiva, pues necesariamente va a empezar a ratificar y a crear modelos alternativos. Porque si la expectativa es que desde el modelamiento digamos cómo se debe planificar, de pronto no vamos a lograr cubrir esa expectativa. Lo que sí se pretende es abrir la posibilidad de pensar y de tener mucha capacidad de decisión a la hora de implementar y de atender a todas las necesidades individuales y reales de cada uno de nuestros atletas, y por qué no empezar como a
entre comillas, innovar un poco todo lo que son nuestros modelos de periodización. Yo no pretendo cambiar ningún modelo, sino pues dar algunas pautas que de pronto nos puedan ayudar un poco a mejorar o a seguir avanzando en nuestros modelos de periodización. Bueno, esta es una foto del recuerdo. Este fue mi último campeonato como director técnico del departamento de Antioquia. Aquí estuve viviendo un atleta que se llama Samuel Aristizábal, solo pues como para ponerse un poco nostálgico antes de hablar ahora que soy más un académico que un entrenador, pero de verdad extraño mis épocas de entrenador activo. Aquí estoy en compañía de un amigo muy cercano que se llama Jorge Wilson Jaramillo. El nombre de él posiblemente no dice mucho en el mundo del alto rendimiento, pero si yo les cuento que es el entrenador formador de Mariana Pajón, la doble medallista olímpica de Colombia en BMX, de Oquendo, medallista de bronce también olímpico, más de 40 títulos mundiales en BMX, pues de pronto sus pupilos, sus atletas hablan por él. Nuestro amigo Jorge Wilson nos dio alguna vez un taller en la Universidad de Antioquia y allí nos mostró cómo entiende él el entrenamiento de la salida en el BMX, es decir, modeló, no es que yo le haya asesorado a él, ojalá pudiera decir eso, sino que entendí que muchos entrenadores han indiscutiblemente atendido a estos principios de individualización que vamos aquí a tratar de volver una metodología, y han tenido muchísimo éxito, como es el caso pues, de Jorge Wilson, donde él nos mostró en un taller más de 50 ejercicios diferentes de su propia creatividad para mejorar el asunto de la salida en el BMX y modelar la forma como debe salir cada uno de sus atletas. Bueno, entonces obviamente creo que con este ejemplo, pues esta frase ya casi que queda sobrando, pero realmente tener bien caracterizada nuestra modalidad deportiva es absolutamente determinante para poder definir una planificación, en este caso por modelamiento. De esa manera podríamos perfectamente cuantificar el peso específico de cada una de las componentes de la planificación, cuáles de esas subcomponentes tienen una mayor importancia, cómo la debemos de evaluar, y ojalá distribuir porcentualmente la tributación que hace cada una de esas componentes o subcomponentes a nuestro deporte. Y esa tributación inclusive puede ser también individualizada, puede que algunos atletas fundamenten sus resultados deportivos en unos porcentajes más altos que otros con respecto a una determinada componente del entrenamiento, y se supone que ese es uno de los grandes retos del modelamiento, poder atender a esas diferencias que tenemos entre nuestros propios atletas. Se debe tener en cuenta pues todo el entorno cultural y obviamente la categoría, la edad, el nivel de experiencia, el nivel deportivo alcanzado, etcétera, por cada uno de nuestros deportistas o de nuestros equipos, para poder pensar en que queremos hacer un plan por modelamiento y que debemos de tratar de definir exactamente qué componentes y qué elementos debemos de trabajar, y como explicábamos, este es como el resumen de lo anterior, poder categorizar y dar un peso específico a cada una de esas pruebas. Eso lo profundizaremos un poco más adelante durante esta intervención. Aquí hay un ejemplo de un cuadro que yo insinúo a los entrenadores que deben de hacer de introducción en sus planes escritos, donde caractericemos cada una de las componentes y qué manifestaciones tenemos de cada una de esas componentes. Y muy importante, no dejar esto nunca acabado, sino siempre estar revolucionando e inclusive ojalá individualizando también. Obviamente después de que yo caracterizo mi deporte, mi modalidad deportiva, sí debemos de ir empezando a abogar o a definir algunos indicadores de logro en esas caracterizaciones. Aquí, por ejemplo, miramos, este no es un deporte específico, es un deporte hipotético. Vamos a suponer que en este deporte son importantes estas 5 componentes. Entonces requerimos un valor para la resistencia, aquí ponemos un valor de 65 mililitros minuto por kilogramo de peso, un valor del índice relativo de fuerza, que sería la sumatoria de 2 o 3 ejercicios dividido por el peso corporal, un valor de velocidad, un valor de coordinación, de una prueba coordinativa, y un valor de una prueba técnico-táctica. Estamos suponiendo pues que este deporte, que no es ninguno, pero que sirve de ejemplo, solo hipotético, con estas 5 componentes podría, digámoslo así, evaluarse y llegar a un alto nivel. Obviamente, vamos a hablar un poquito más de una de ellas, esto habría que hacerlo para todas, pero ese seguimiento debe ser tan exhaustivo que logre un compromiso total por parte del atleta. Entonces proponemos una plantilla como esta, donde si vamos a evaluar la resistencia, como les conté, pues no solamente tenemos la marca actual del atleta, sino que después anotaremos la marca final
pero tenemos un pronóstico propio que puede mostrarse o no al atleta, pero esta parte que tengo resaltada de color es absolutamente fundamental para empezar la individualización. Y es que el atleta sea capaz en un formato de describir cuál es su pronóstico después de entrenar tantos ciclos o tantos mesociclos, a qué cree que puede llegar. Si hacemos el ejercicio, yo considero que ya estamos poniendo la parte mental del atleta del lado de nosotros como entrenadores y ya vamos a tener, digamos, una posibilidad de que él se sienta que estamos realmente individualizando y teniendo en cuenta su evolución y su desarrollo. Dentro del modelamiento se nos hace muy importante, muy interesante, determinante, podríamos decir, el asunto coordinativo. El asunto coordinativo, pues, digamos, no es tenido en cuenta como una de las componentes principales del entrenamiento deportivo por ninguno de los autores. Nosotros, de manera, digamos que atrevida, lo proponemos como una componente más a considerar dentro de las posibilidades de acumulaciones de carga o de concentraciones de carga que podemos hacer durante los distintos sistemas de planificación. Bueno, una pequeña explicación de por qué lo coordinativo. Claro, pues que ahí no nos vamos a quedar mucho tiempo. Creo que realmente quienes han tratado de profundizar en el estudio de las coordinativas han logrado entender la importancia que tiene esta componente o digamos, nosotros aquí en el interior del programa de la Universidad de Antioquia, la preparación física la dimos en 2 cursos. Todo un curso, un semestre completo, es dedicado a que nuestros estudiantes adquieran habilidades en desarrollar la parte coordinativa dentro de la preparación física de los atletas. Lo que hemos visto en las investigaciones y el desarrollo de lo coordinativo como una componente fundamental para el perfeccionamiento o el mantenimiento de la técnica. Y una de las frases de pronto más importantes con la que, digamos, me he casado en algunas de estas conferencias y demás, es que la gran limitante de un atleta para alto rendimiento es su nivel técnico. Pero si lo coordinativo nos ayuda a este nivel técnico, pues creemos que es una componente muy importante. Bueno, aquí hay una definición muy clásica de lo que es la carga en términos de la biología, de esa ruptura de la homeostasis, para buscar de manera importante, obviamente, la supercompensación, y una definición que nos compromete de manera importante a todos los que somos entrenadores en ese asunto de realmente planear lo que sí va a lograr, digamos, compensaciones efectivas al atleta. Es decir, la carga modelada tendrá que ser aquella que realmente siempre va a ser adecuada y que va a permitir seguirse desarrollando a nuestros atletas. Aquí hay algunas recomendaciones de cómo conectar la carga. Obviamente vamos a tener muy en cuenta todos los efectos residuales. Enseguida vamos a mirar alguna tabla de efectos residuales. Vamos a proponer hacer concentración de cargas en aquellas componentes o en aquellas direcciones que sean necesarias para cada uno de nuestros atletas. Es decir, con el sistema de control que vamos a proponer, procuramos identificar plenamente en qué es menos fuerte o más débil nuestro atleta y concentrar el trabajo en torno a esa capacidad, manteniendo unos niveles de estimulación de acuerdo a los residuales que vamos a presentar. Entonces, digamos que esta idea general se deriva un poco de los bloques concentrados y la idea es poder llevar esa concentración de cargas o de bloques en la realidad particular de cada uno de nuestros atletas. Obviamente, los volúmenes y las intensidades. Vamos a presentar un método muy sencillo, pero un método propio para poder, digamos, tener como una clave de esa aplicación. Muchos planes de trabajo, en mi opinión, a veces tienen un poco control sobre o una poca determinación sobre lo que es interconexiones o sus ondulaciones de carga en cuanto al volumen y la intensidad. El sistema que vamos a presentar, aunque bastante sencillo, considero que nos ayuda mucho a tener planificaciones exitosas, ya que siempre tengamos unos microciclos muy bien establecidos con su número de estímulos de dificultad y el total de minutos a entrenar y demás. Obviamente, en un sistema que pretenda individualizar la carga, los medios y los métodos se tienen que modelar más al atleta y fusionarlos y adaptarlos de acuerdo a sus propias necesidades. Aquí pues damos algunas recomendaciones porcentuales que hemos considerado pertinentes para las componentes del entrenamiento, del modelamiento, de acuerdo pues, con los niveles de los atletas. Como pueden observar, tienen rangos muy amplios. Eso va a ser una constante durante todo este conversatorio de planificación por modelamiento, unos rangos, una amplitud, una flexibilidad para poder hacer como
como unas planificaciones que realmente puedan atender las necesidades individualizadas de nuestros equipos o nuestros atletas. Obviamente en esos medios modelados se busca mucha especificidad. Ojalá los modelos, o sea, los medios generales o los medios del entrenamiento, los servicios generales no orientados tengan al menos una intención. Me gusta poner de ejemplo cuando en los deportes de combate ponemos a correr los niños o los atletas o los principiantes o las personas que ya conocen nuestro deporte, un calentamiento, los ponemos a correr alrededor de esa zona, pues tratar de no hacerlo con velocidad variable, sino inducir, si vamos a correr 5 minutos de calentamiento, que se haga con cambios de dirección, con saltos, con gestos que imiten nuestro deporte. Corremos los mismos 5 minutos, pero ya le dimos intención a ese ejercicio general, que es correr 5 minutos para lograr una calistenia. Obviamente todos los ejercicios orientados que involucran asuntos coordinativos o temporales son fundamentales para mantener el cerebro activo. Considero que por eso lo coordinativo además es muy importante. Un cerebro activo es generalmente el cerebro que permite ser campeón. Obviamente todos los ejercicios específicos, analíticos y complejos de la lógica interna de nuestra modalidad deportiva, como poníamos el ejemplo al principio de Jorge Wilson. Creo que nosotros como entrenadores cada vez tendremos que desarrollar unas mejores secuencias metodológicas, como me gusta llamarlas, que nos permitan poder tener unos medios no solamente con todas estas características, sino también muy creativos y donde prácticamente el único límite es precisamente esa capacidad creadora que debemos de tener los entrenadores. Aquí voy a presentar pues las tablitas que mencioné ahora para controlar volumen e intensidad. El volumen general se va a controlar con minutos. Ya vamos a ver que no es la única manera de ver el volumen. Ya vamos a poner un par de ejemplos. En las tareas de la tabla de intensidad o la manera de cuantificación de la intensidad, lo tenemos por el número de tareas complejas semana. De tal manera que de una forma muy sencilla, espero poder mostrar más adelante, pues si quiero el modelo de microciclo, podamos siempre estar controlando cuántas tareas intensas elaboro por semana. Y con ese número de tareas intensas, pues crear tablas que me hablen de la intensidad semanal y me permita pues darle, digámoslo así, como la ingeniería general, el esquema general a mis diferentes microciclos. Profundizando un poco en lo del volumen, aquí tenemos un ejemplo extraído de la natación con aletas, uno de los deportes que ya planificado por modelamiento, en donde además de la tabla de minutos y de la tabla de intensidad con número de estímulos que acaba de presentar, la entrenadora en este caso cuantificó para el volumen el total de kilometraje que se debía de hacer semanalmente con estos nadadores, kilometraje pues obviamente nadado, y las direcciones o zonas que llama la natación comparándolas con la tabla de intensidad, es decir, cuando los estímulos se hacían este número de estímulos, normalmente se trabajaba en estas zonas de intensidad, que pues digamos distintos acomodos de microciclos dependiendo del número de sesiones y del total de horas entrenadas. Vamos a pasar después de estos pequeños antecedentes como a los principios fundamentales del modelamiento. Ya creo que está suficientemente claro que nuestro objetivo central o nuestro principio básico es el de individualización o el de principio de creer en la individualidad de los sujetos, y estos 6, que les vamos a explicar brevemente, pues todos deben de tributar directamente a esa individualización, tanto la simplificación de las cargas, como el control, como el principio de flexibilidad, como el principio de mentalización, como el principio de objetividad o el principio de continuidad, que obviamente pues vamos brevemente como a empezar a explicar de manera que nos permita entender un poco más cómo cada uno de ellos tributa de una manera muy directa a ese gran objetivo de lograr la individualización, que obviamente debe ser un proceso constante, en evolución, que integre toda la parte social y cognitiva del atleta y que obviamente se fundamente no solamente en un excelente diagnóstico a través del principio de control, sino también en un seguimiento permanente que me permita medir la evolución de los 3 aspectos fundamentales del individuo, la parte física, la parte mental y obviamente todo lo que tenga que ver con el logro técnico-táctico o cognitivo que incluimos también allí para lograr esas individualizaciones que pretendemos. En algunos momentos, aquellos entrenadores que nos han puesto a individualizar trabajos pueden parecer ir en contravía. Me gusta poner un ejemplo: hoy vas a trabajar con menos intensidad, hice una medición, vi que estás cansado, la carga de hoy la vas a hacer al 30, al 40%, vas a hacer la mitad de las tareas, etcétera, de tal manera que parezca que no estamos como en la misma dirección que hemos tenido siempre cuando
consideramos que le estamos aportando al beneficio de nuestros atletas, pero creo que siempre pensar en el otro nos va a permitir, no como aquí al profe, colocarle la prueba de subir el árbol a todos estos animales tan diversos, sino realmente lograr este objetivo, que es encontrar el camino de la individualización, y que para mí podría decir que es la parte artística del ser entrenador. Para mí, ustedes colegas, ustedes entrenadores, cuando logran encontrar la manera de individualizar la ruta de perfeccionamiento de sus atletas, de sus equipos, son realmente unos verdaderos artistas, y creo que nos duraremos toda la vida buscando esa ruta, buscando ese camino y siendo unos buenos artistas. Ahí donde el ser entrenador deportivo se nos convierte, ¿por qué no?, en un verdadero arte. Bueno, hablando de la individualización, presento este cuadro. Quiero darle méritos a la profesora Mariluz Ortiz Uribe, entrenadora de natación con aletas, que ya presenté pues un par de aportes de ella en esta presentación. Este también es muy propio de ella. Aquí ella controla en el día todo lo que hacen los chicos, a qué hora se levantan, a qué hora hacen siesta, a qué hora se acuestan en la noche, a qué hora desayuna, cena, almuerza, come, cuántos tarros de agua se toman el día, cómo es tu horario de clases, de manera que nos permita tener también muy controlado todo lo de los nuestros atletas y mirar cómo podemos, verificando en su calendario y sus actividades, cómo hacer esa individualización, esa, digamos, asignación de estímulos o de cargas que le vamos a aplicar a nuestros atletas. Obviamente, el principio de simplificación se cumple de muchas maneras. La más importante es tal vez siempre pensando en qué momento de la preparación me encuentro y en qué carga o en qué capacidad me voy a concentrar para mis atletas. Eso obviamente, al centrar una sola capacidad o al centrar una sola, digamos, dirección del entrenamiento, pues va a permitir un mucho mejor control y una mayor especificidad para ese atleta de manera individual. Ustedes se preguntarán cómo hacemos eso con equipos diversos, con necesidades individuales diferentes, y la solución está pues con tareas simultáneas que se desarrollan de manera simultánea pero diferente de acuerdo a lo que realiza cada uno de nuestros atletas. De eso ya vamos a hablar también un poco. Obviamente esto suena muy sencillo, muy de sentido común. Si mi falencia es esta y para llegar allá pues necesito recorrer el camino para solventar esa valencia o esa deficiencia, y resulta que a veces damos muchas vueltas, nos complicamos con muchas teorías del entrenamiento y empezamos a aplicar de pronto modelos de periodización que nos exigen ciertos órdenes en ciertas componentes, y a lo mejor le salimos dando vueltas a un asunto que podría ser más sencillo dependiendo de la individualización de nuestros atletas. Bueno, este es el cuadro de residuales. Obviamente hay que tenerlo en cuenta. Yo puedo, ¿por qué no concentrar el entrenamiento mental de un atleta? Si mi atleta está muy bien física, técnicamente, fisiológicamente, creemos que hemos logrado un nivel alto, pero algo le falla mentalmente siempre que compite, ¿por qué no pensar en que todo su entorno, su concentración de carga se debe hacer en torno al entrenamiento mental, o al coordinativo, o el técnico? Entonces, esa es la teoría del modelamiento: concentración de cargas en torno a las necesidades individuales, pero obviamente sin olvidar esto que llamamos residuales. Porque si yo ya sé que está bien en fuerza, en resistencia, en velocidad y demás, debo de tener en cuenta que debo de aplicar por lo menos una carga cada magnitud de estas de tiempo que permita reactivar o mantener esos residuales activos, de manera que no pongamos en duda o pongamos en dificultades los residuales deportivos que haya logrado nuestro atleta. El principio de flexibilidad, pues aquí lo quise pintar de amarillo, azul y rojo, que es la bandera nacional de mi patria, de Colombia. No sé si en México sea mejor que acá, pero yo he hecho un diagnóstico, y es que normalmente nuestros entrenadores son poco flexibles en sus sistemas de periodización, son bastante rígidos. Creo que si lográramos flexibilizar un poco nuestros planes de entrenamiento, individualizándolos, nuestros resultados se irían arriba. Obviamente esa flexibilización pues tiene que ver en dar respuesta a todas las situaciones cambiantes, que obviamente identifico con un muy buen sistema de control para que me permita un mayor nivel una mayor probabilidad de éxito en la planificación. Obviamente esas variaciones del plan pues dependerán de ese control, y tendríamos que estar por principio de flexibilidad dispuestos a no solamente replantear el objetivo de una sesión y una tarea, sino porque no es de toda una fase de preparación. Entonces, ese es uno de los grandes compromisos también del modelamiento: ser una mente abierta, capaz de entender que tenemos que estar interpretando lo que pasa con nuestros atletas para lograr
los procesos de individualización. Creo que es muy evidente esta frase, lo que se mide, lo que se evalúa, lo que se controla, termina por normalmente progresar a un mayor ritmo o realmente evidenciar que está progresando. En ese sentido, proponemos que el control se haga general de todo tipo, con test pedagógicos, con test biomédicos, en la parte técnico-táctica y mental, que tengamos muchas alternativas de valoración y sobre todo que ese control se evidencie al interior de todas las estructuras de periodización y planificación que utilicemos, desde la sesión hasta la fase o el periodo o el ciclo completo que cada uno de ustedes maneje de acuerdo a la temporada, de acuerdo a su sistema de planificación y periodización. Pero creemos que ese asunto del control no debe ni puede ser puntual, particular, sino que tiene que ser una cosa amplia que nos permita realmente verificar los progresos constantes de nuestros equipos. Para ello vamos a proponer en toda la tercera parte un sistema que vamos a denominar panóptico, un sistema propio de control derivado con las tablas normativas que nos permitan una lista de chequeo de qué es lo importante en nuestras modalidades deportivas, que nos ayuda a tomar decisiones sobre qué individualizar sobre cada uno de nuestros atletas y obviamente esa alimentación de ese sistema de control pues nos va a ayudar de una manera muy importante en todo lo que vamos a individualizar. No es menospreciar ningún tipo de pruebas. Podemos contar con un densitómetro, por ejemplo, que es el gol estándar pues, en medición antropométrica, pero podemos también contar con un simple salto de cuerda en 30 segundos y medírselo a nuestro atleta con un test que tiene $0 de costo y los dos darnos información que si cuantificamos adecuadamente nos va a permitir llegar a esos procesos. La mentalización o el trabajo mental obviamente se debe fundamentar en la motivación permanente que debemos de hacer a los atletas, ese proceso constante de realimentación, y creo que debe estar presente en todo el proceso, pero evidenciarse el inicio y el final de cada sesión y no olvidarlo en el momento puntual de la competencia. Aquí presentamos algunas fotos, algunos momentos de la preparación de unos atletas específicamente con sus entrenadores, con su psicólogo, con sus preparadores físicos y en esta siguiente fotografía muestro un momento puntual antes de una competencia de mi deporte donde todavía era entrenador, por el año 2009-2010. Aquí estoy con mi asistente técnico, con el equipo de chicos, somos unos sub-13. Si esta foto me permitiera ver la perspectiva, aquí veríamos todos los otros niños calentando, corriendo, lanzando, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros los entrenadores nos olvidamos de que esa parte mental también tiene que hacerse, llevarse a cabo ahí en ese momento puntual de la competencia. Aquí en este momento estamos recordando, visualizando cómo va a ser el primer minuto de competencia, cómo se van a parar, cómo van a disputar el primer agarre, etcétera, etcétera. Como todo ese plan mental técnico-táctico que se debe afianzar y obviamente pues después también haremos todos los ejercicios de calentamiento que correspondan y que tengan pues a bien hacer y sobre todo pues con anticipación debida al momento de la competencia. El principio de especificidad es un principio fundamental. Creo que cada vez debemos de tener un mayor número de tareas generales orientadas, un menor número de tareas generales no orientadas, una gran creatividad en la redacción, la creación y la implementación de ejercicios específicos de nuestros deportes. Yo considero que no hay ningún manual que nos diga, que nos dé cabida para poder dar respuesta individualizada en nuestro deporte a todos nuestros atletas y que ahí es donde tenemos que realmente pensar por cada uno de ellos y mirar qué secuencias metodológicas vamos a ofrecer para que se den los procesos adecuados. Obviamente, entrenar lo que permite normalmente dar en el blanco. Es fundamental que esas secuencias metodológicas pues, nos permita trabajar con alguna especificidad, que hay algunos ejercicios que hacía la entrenadora Mariluz Ortiz con sus atletas, no voy a enfatizar mucho en ellos, pero ahí se nota pues aquí la misma foto sin necesidad de correr el video, no sé cómo esté la función de correr el video, voy a intentar ver cómo se ve, y cada uno le están haciendo circuitos y no todos pasan por todos los ejercicios, sino que se tienen tareas asignadas. Aquí hay un chico que hace un ejercicio muy particular, muy individualizado para él.
por el estilo de prueba que va a hacer. Entonces, cómo siempre complementar en cada momento de la preparación la creatividad de nuestros ejercicios, de la secuencia. Por ejemplo, este ejercicio se pasa con este otro ya específico en el agua, en donde todas esas secuencias metodológicas deben de estar no solamente pensadas, sino diseñadas por nosotros como entrenadores. Bueno, obviamente la continuidad determina la posibilidad de éxito. En Colombia tenemos bastantes dificultades con la contratación durante todos los meses del año de los atletas. El rendimiento, el alto rendimiento, inclusive el deporte de representación, creo que exige cada vez que haya unas pausas menores. Y nuestra responsabilidad como entrenadores, más allá de nuestras obligaciones laborales y de esta contratación, pues pienso que siempre genera también un compromiso ético con el atleta. Y yo creo que mínimamente debemos de enviar planes a nuestros atletas, así no estemos contratados, porque de lo contrario no estamos haciendo lo que yo denomino un harakiri. Si nuestros atletas no entrenan con continuidad, no tienen continuidad en sus procesos, nunca van a ser del más alto nivel. Entonces, el principio de continuidad pues habla de esa característica de cómo aún teniendo muchísimos obstáculos debemos de buscar la forma de pasar por encima de ellos y lograr que nuestros atletas puedan cumplir con ese principio de continuidad que tributa de manera tan importante y una continuidad también fundamentada en la individualización. Si yo le envío un plan de trabajo a mi atleta donde él se siente reflejado, se siente interpretado, sabe que está para atender sus propias necesidades, así yo no lo pueda dirigir, que no esté contratado, pues seguramente va a tener por lo menos esa motivación para llevarlo a cabo de manera individual. Bueno, hasta acá la parte inicial donde pretendí, espero que lo haya conseguido, hablar un poco de los antecedentes que me llevaron a pensar en el modelamiento y en sus principios y propiamente pues la explicación así a grosso modo de esos 7 principios, el fundamental de individualización y los 6 complementarios que permiten implementar la individualización. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte, las estructuras de periodización. Hago un recuento histórico muy corto, muy breve, fundamentado en un amigo que se llama Manuel Osvaldo Jiménez. Él dicta un curso que se llama Planificación Contemporánea. Él hace un recuento allí de los modelos de periodización. Me tomé las primeras diapositivas de su presentación. Aquí vemos cómo desde los primeros modelos estuvieron muy dominados por las tendencias tradicionales. Después van evolucionando un poco, aparece en el programa de los 80 los ATRs como el modelo más significativo, hay otros muy importantes. No es pues como el objetivo de esta presentación profundizar mucho en ellos. Y esta que la pongo en unos colores distintos, quiero resaltar que de estos 5 modelos hay 4 que son hechos por latinoamericanos. La metodología de Milton Correa, que es colombiano, el modelo bifásico de nuestro amigo Pedro Gómez, que es mexicano, el modelo rizomático de Damián Merlo, que es argentino, y el que estamos presentando de modelamiento, que es hecho por otro colombiano, quien nos habla Carlos Agudelo. Y esto de una u otra manera nos tiene que poner a pensar de que ya en Latinoamérica estamos produciendo cierta rebeldía académica frente a los modelos de periodización y que desde el modelamiento la invitación más que a copiar cualquiera de estos modelos es también a pensar en cómo aplicar de manera creativa toda la teoría del entrenamiento para poder dar, digamos, respuesta a las necesidades individualizadas de nuestro equipo de atletas. Yo considero que cualquiera que sea el modelo que seleccionemos, ATRs, microciclos estructurados, campanas, modelo bifásico, rizomático, el que ustedes consideren, siempre tendrá que fundamentarse tal decisión en las necesidades del atleta, en el momento de la preparación del atleta. Para mí resulta casi que inconcebible que planeemos con un modelo porque es el que conoce el entrenador. Debemos de capacitarnos cada vez más para poder, con el conocimiento, tomar la decisión fundamentada en las necesidades del atleta y no al contrario, como sé que a veces suele suceder, y por lo menos en mi país es bastante común, que el modelo se decide por el conocimiento del entrenador y no por las necesidades de ese atleta. Obviamente esas necesidades considerarán todos los asuntos de la individualización y tendrán que determinar pues, sus propios objetivos de acuerdo a esas necesidades. Desde el modelamiento vamos a plantear una alternativa de estructuras, no es la única, no tiene que ser esta, pero que da una idea de cómo deben de ser esas estructuras, de cómo debe ser esa flexibilidad y de todas maneras evitar digamos, los sistemas rígidos de planificación, las estructuras rígidas de planificación, de tal manera que podamos
tener una mayor posibilidad de movernos en ese mundo de la planificación y en esas estructuras a las que yo denomino flexibles. Obviamente la idea inicial de esas estructuras, debo de reconocerlo públicamente, es de los ATRs, pero obviamente redefinidas desde esas necesidades propias del contexto latinoamericano, en este caso el contexto colombiano, que permitan realmente que el modelo se acomode al atleta y no ese viceversa que me parece no es tan adecuado. Entonces, hablando un poco del macro que se propone desde el modelamiento, está constituido por 3 grandes ciclos. El primer ciclo sería un ciclo nivelatorio, el segundo un ciclo de preparación y competencia, una fase de preparación y competencia, y el tercero, que es optativo, igual que el primero, un ciclo transitorio. Obviamente, cada macro podría incluir esos 3 grandes ciclos, pero 2 de ellos, como acabo de reiterar, son flexibles. Aquí ya vemos grandes diferencias. Muchos de los modelos dicen, tienes que utilizar este periodo, después este, tienes que utilizar esta acumulación, después este, después esta. El modelamiento habla de que hay alternativas para que se seleccionen de acuerdo al equipo, de acuerdo al atleta, cuáles de estas propuestas de estructuras, de ciclos, hacemos. Puede hacer un ciclo nivelatorio o no. De hecho, gráficamente, eso se vería así. Por ejemplo, este macro incluye los 3 ciclos, el nivelatorio, el de preparación y competencias y uno transitorio posterior. Aquí vemos otro que ya no incluye nivelatorio, ya no incluye nivelación, solo incluye la preparación y competencias y después uno transitorio. Y por qué no tener otro en los que no se incluye ni el nivelatorio ni el transitorio, sino solo esas fases centrales de preparación y competencia. Que ya vamos a explicar esa fase central, entre comillas es la obligatoria, miren que presenta diferentes alternativas al interior de su planificación. Aquí se ve pues así, a grosso modo, tengo ATCs, o tengo ATCRs, o tengo ATCRRs. Ya vamos a explicar de una manera un poquitico más concreta qué significan esos asuntos. Aquí quisimos colocar un ejemplo con 5 mesociclos en esa fase de preparación y competencia, dos momentos, una TCR y una TCRR, en donde, por ejemplo, aquí hacemos una acumulación, una adquisición de 4 semanas, una transferencia de 4 semanas, se compite 2 semanas y se hace un pequeño meso de recuperación, como vamos a mirar, al interior de la fase de una semana de recuperación, y en este utilizamos pues la dosificación en semanas que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Esta gráfica es para resaltar lo que acabamos de explicar. Tenemos 3 grandes ciclos o 3 grandes periodos. Uno que está en color, que denominamos fase de preparación y competencia, que pueden ser una o varias, dependiendo de lo que necesitemos, y 2 que pueden oscilar, pueden estar o no estar en esos, entre comillas, macros, para compararlo pues con lo que es más común en la literatura de la planificación del entrenamiento deportivo. Obviamente, al interior de esta estructura que quise pintar acá con fondo de color, tenemos alternativas. Esto es lo que les decía que quería explicar un poco mejor. Solo tenemos 3 mesociclos obligatorios, el de adquisición, el de transferencia y el de competencia, muy parecidos a la ATC, por ejemplo, a la ATR. Pero además, en cada ciclo de esos de preparación y competencias, en cada fase de esas, podemos incluir mesociclos de realimentación y mesociclos de recuperación. Es decir, flexibilizamos los periodos, hay 3, solo uno obligatorio. Al interior de ese obligatorio tenemos estructuras mesocíclicas de 3 a 5, que son variables, que se deben de acomodar, que se debe tomar decisión de cuáles utilizo de acuerdo a la individualización que pretendo hacer con cada equipo o con cada atleta. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de cómo son esos mesociclos. Ya miramos que son de verdad muy abiertos, que permiten pensar al entrenador qué es lo que se requiere. Digamos que se proponen de duración de 1 a 10 microciclos en cada mesociclo de ellos, y ya sabemos que se pueden denominar pues ATC, ATCR o ATCRR, de acuerdo a si planee 3, 4 o 5 mesociclos al interior de ese momento, de ese periodo, de esa fase o ese ciclo de preparación y competencia. Bueno, en el liberatorio, miremos que en ese caso son muy semejantes los microciclos que vamos a utilizar a los de pretemporada.
se recomienda concretamente que dure de 2 a 8 semanas. Y el gran objetivo de esa fase nivelatoria, ese periodo nivelatorio, es, digamos, que ajustar toda esa parte o compensar las posibles diferencias o la heterogeneidad de los diferentes grupos. Esa parte nivelatoria, si para los que son de deportes de equipo, lo podríamos asociar a lo que denominamos la pretemporada en estos deportes. El periodo transitorio, trabajo dirigido, que es la otra estructura que es optativa, digámoslo así, tiene como objetivo, pues, digamos, compensar los atletas, posibilitar esa recuperación y en algún momento, esto es muy propio de nuestros modelos de entrenamiento, a veces no tan desarrollados en Latinoamérica, mandar planes o orientar hacia el trabajo dirigido en momentos transitorios, sobre todo pues como suele suceder en unas regiones de Colombia, en unas más que otras, pero en muchas regiones colombianas, por la alternancia, la dificultad de la estabilización de los contratos laborales de los entrenadores. Bueno, quiero resaltar un poquito eso. Se supone que estos principios y estos fundamentos están basados en nuestra realidad social. Aquí en este modelo no se niega nuestra realidad social y antes se trata de, teniéndola en cuenta, cómo poder también seguir aspirando a tener posibilidades de alto rendimiento. Bueno, los mesos, no estamos hablando de fase ni de ciclos, sino los mesos al interior del ciclo de preparación y de competencias. Podemos incluir estos R's, es decir, los de realimentación y los de recuperación. No son un orden estricto, no quiere decir que primero va la recuperación y después la realimentación, puede ser al contrario. Dependerá del momento del atleta, del resultado que se haya obtenido. Si considera fundamental hacer un mesociclo para realimentar, pues lo vamos a hacer y después recuperamos. Si consideramos que es importante hacer una recuperación y después hacer la realimentación, esas son decisiones que tendrá que tomar el entrenador y que no están, digámoslo así, lineales dentro del modelo. Obviamente, este tipo de mesociclos también son muy posibles de aplicar, tanto los de realimentación para asuntos técnico-tácticos, por ejemplo, aprendizaje del deporte, como los de recuperación en las fases de iniciación y formación deportiva. Inicialmente el modelamiento se pensó solo para hacer cargas para atletas que están propendiendo por alto rendimiento, pero hemos visto que su flexibilidad, que la forma de aplicar sus principios, podría también permitir implementar programas de iniciación y formación. Y de hecho, pues estas estructuras facilitarían ese tipo de asuntos. Ese mesociclo de realimentación normalmente se trabaja con base en los resultados deportivos, no es la única manera de utilizarlo, pero por lo menos su creación puede partiendo de esa necesidad de un resultado. Es una cosa innovadora, ningún modelo de entrenamiento tiene, digámoslo así, tan concreto y tan claro ese asunto de tener un mesociclo de realimentación fundamentado pues en la posibilidad de partir del resultado obtenido para realimentar los procesos de los atletas. Entonces aquí queremos resaltar ese asunto, que realmente se pueda retomar y tomar conciencia y a partir de allí diseñar las tareas, las secuencias metodológicas que nos permitan mejorar y por qué no potenciar el atleta y no convertir pues en un trauma la derrota, sino aprovecharla para seguir creciendo y también tratar de evitar ese otro gran problema que tenemos a veces los entrenadores. ¿Quién lo creería? Los atletas ganan y a veces ya ni el entrenador sirve. Entonces también de ese manejo del resultado, poder hacer una realimentación adecuada que permita al atleta y al entrenador ubicarse en el momento adecuado y seguir adelante con la preparación. Normalmente proponemos de 1 a 4 micros para llevar a cabo este tipo de mesociclos. Ya sabemos que puede omitirse, no son mesociclos obligatorios. Es muy importante tener en cuenta que en él se puede llevar a cabo trabajos correctivos y en ello sería importante todos los asuntos o se deben tener en cuenta todos los asuntos coordinativos que a veces los desconocemos y obviamente pues todo lo que normalmente sí hacemos que tiene que ver con lo técnico y lo condicional. Bueno, en el mesociclo de recuperación, cuando lo hablamos como mesociclo, también se supone que manejamos intensidades
moderadas o bajas para permitir pues ese objetivo básico de la recuperación. Ya sabemos que es opcional, que también se puede pensar como un momento de descanso activo, que es fundamental tener posibilidades de dar esa recuperación no solamente condicional, sino también mental. En ello puede ayudar, por ejemplo, el cambio de algunos medios, utilizar, por ejemplo, medios acuáticos en otros deportes. Eso sí, no es utilizar medios acuáticos como recuperación en nadadores, pues ahí sí como que no compensa mucho el asunto, pero ellos podrían hacer otras actividades como yoga, como un deporte de conjunto con más intensidad, que nos permita pues mantenernos activos, pero hacer esos cambios de medios que son tan importantes en esos mesociclos de recuperación y que debemos de pensar también de acuerdo a las características particulares de nuestros equipos. Muy importante en los mesociclos de recuperación dar lugar, dar cabida a esas tareas de compensación muscular. Si nuestra disciplina deportiva propende o incita a un mayor desarrollo muscular de uno de nuestros lados o una de las lateralidades de nuestro organismo, es fundamental propiciar ciertas compensaciones en estos momentos de recuperación. También eso ayudaría muchísimo a evitar lesiones posteriormente y a lograr ese objetivo de compensación. La palabra compensación creo que tiene una contundencia muy importante en el campo deportivo. Bueno, ya hablar del mesociclo de adquisición es como, para poder entenderlo mejor, asemejarlo a lo que es la acumulación en los ATRs, inclusive a veces los llamo indistintamente. ¿Por qué mejor adquisición? Porque es que la palabra acumular suena como a llenarse de cosas sin un objetivo. En cambio, se supone que aquí estamos adquiriendo lo que realmente necesitamos. No es acumular por acumular, más fuerza máxima, más resistencia aeróbica. No, es realmente hacer unas adquisiciones en esas componentes que hemos logrado identificar, evidenciar que requiere nuestro equipo, que requiere nuestro atleta. Entonces, digamos, en esa adquisición, tener ese norte de que vamos a hacer la acumulación de cargas en esa dirección justa, en esa dirección recomendable para nuestro equipo y para nuestros atletas. Obviamente las adquisiciones o las acumulaciones, no hay ningún problema en llamarlo de esa manera, van a depender del momento en que las esté aplicando, de cuántas he hecho previamente, si las voy a hacer secuencialmente, si antes de ellas, por ejemplo, programé un nivelatorio, pues eso va a afectar también de una manera importante la duración de esas adquisiciones. Y el gran objetivo, obviamente, de esa adquisición es poder complementar, completar, llenar el vacío que pueda presentar nuestro equipo, que pueda presentar nuestro atleta. Bueno, hablar de la transferencia, disculpen, obviamente es hablar del momento más importante de este tipo de modelos de concentración de cargas. Y ya concentré unas cargas en unos componentes que logré identificar necesarias. Se supone que en la transformación, que en la transferencia, como me gusta llamarlo, se va a lograr que eso adquirido se convierta en elementos útiles para el momento de la competencia. Entonces, la transferencia positiva, considero, siempre va a estar muy unida, muy cercana a todas esas progresiones metodológicas de tipo coordinativo que logremos hacer. Entonces, obviamente, allí pues la idea es verificar que todas esas ganancias que logramos terminen verificándose, terminen evidenciándose en los asuntos técnico-tácticos. Y creo que la única manera de verificarlo es con un control muy individualizado, muy particularizado, haciendo un seguimiento muy exhaustivo de cada uno de nuestros atletas. Y como estaba diciendo, creo que no sobra redundarlo, lo coordinativo en los procesos de transferencia, de transformación,
son muy determinantes. Ya sabemos por teoría, por investigaciones, que la técnica depende mucho de las condiciones coordinativas en que se pueda aplicar. De nada me sirve un atleta muy fuerte si esa fuerza es desequilibrada, es desorientada, si esa fuerza no tiene una buena aplicación en la diferenciación y acoplamiento de la técnica, si esa fuerza no está perfectamente compensada con la capacidad de reaccionar o con la capacidad de cambiar el momento de aplicación de la técnica, etcétera, etcétera. Y mire que ahí estoy mencionando esa interrelación entre capacidades coordinativas y respuesta técnico-táctica. Entonces, en esa referencia, esa gran recomendación que normalmente no se hace tanto, no se le hace tanta fuerza, yo quiero darle suficiente fuerza. Creo que el modelar me permite darle cabida a ese asunto coordinativo que nos pone el cerebro realmente, ese tratamiento mental cerebral en un primer plano y nos permite realmente compensar y lograr que nuestros atletas puedan aplicar fuerza útil, resistencia útil, ganancias mentales útiles al momento de la competencia. Y obviamente el mesociclo competitivo o de competencia, que me gusta verlo como una puesta a punto, como una verdadera puesta a punto de nuestro atleta. Sabemos que en el transfer, en el taper o tapering, se habla de esa puesta a punto de una disminución que puede ser de varias formas, unas más agudas, otras menos agudas, de las volúmenes y las intensidades. Creo que eso tiene que estar también bien analizado y iremos conociendo en el tiempo a nuestros atletas, nuestros equipos, y sabremos cómo proyectar esa disminución aguda o no de la disminución de las cargas. Lo que sí es un hecho es que obviamente esa puesta a punto debe incluir una disminución de volúmenes y de intensidades para propiciar esos momentos compensatorios, esos momentos de un efecto positivo, de una transferencia positiva de todo lo que hemos entrenado. Es fundamental no descuidar en este momento la preparación mental. Ya lo vimos inclusive en un ejemplo fotográfico, hasta en el momento mismo de la competencia, esa parte mental tiene que estar muy sólida, muy fuerte. Es también fundamental que estas puestas a punto siempre coincidan con los momentos más importantes de competencia. No con ello estamos descartando que no se pueda competir durante una adquisición, acumulación, una transferencia o algunas competencias preparatorias, pero preferiblemente siempre que nos coincidan los ATCs con ese momento competitivo, con las competencias más importantes, de manera que logremos pues optimizar esa disminución de cargas y provocar la supercompensación a la hora de competir. Obviamente es también muy importante en esa puesta a punto el ajuste de la dieta nutricional que tengamos con nuestros atletas, el ajuste que llamamos ergogénico, mantener, así se disminuyan el volumen y la intensidad, mantener una cantidad de tareas a alta intensidad mínima que permita no perder el residual de velocidad, que permita realmente, digamos, mantener como muy activo todos esos residuales con los que hemos trabajado durante toda la preparación. Esto lo recalco porque a veces se interpreta ese taper o tapering de una manera inadecuada, se bajan excesivamente las cargas y podemos producir efectos no deseados al momento de la competencia. Es una disminución, pero no una desaparición de cierto tipo de estímulos para no perder pues como esa idea ideomotora dependiendo pues, de la técnica y la táctica de cada una de sus modalidades deportivas. Dicho todos estos asuntos de las estructuras, quiero aquí mostrarles un poco uno de mis últimos planes hechos por un modelamiento. Este fue presentado en el año 2010, ya hace unos 10 años. Y llamo la atención acá con este circulito, este ovalito, en que desde el mismo plan gráfico que se presentó a los entes deportivos ya se planteaba un plan alterno. Es decir, el principio de flexibilidad que expliqué no se queda solo en lo teórico, sino que pretende realmente ser una herramienta, ser real dentro de la preparación. Y, por ejemplo, en ese encabezamiento que amplío aquí un poco, se ve cómo las estructuras iniciales son pensadas, por ejemplo, para las competencias de la categoría de mayores. Pero
estas otras competencias son pensadas para los momentos de las competencias de los juveniles. En mi caso, en mi deporte, en mi país, en mi departamento, Antioquia, los equipos entrenaban juntos, el sub-17, el sub-21 y el mayores, porque nuestro, digámoslo así, cantidad de atletas no es muy grande. Y para poder hacer un equipo suficientemente importante que tuvieran un buen nivel de sparring, nos era necesario de una u otra manera ponerlos a entrenar juntos. Y mire que hacemos un plan, como decíamos ahora, simultáneo, pero no con todo aplicado de la misma forma para todos, sino que permite pues esa individualización de la que hemos venido hablando. Los microciclos obviamente son muy variados, porque mal haríamos en que toda esta estructura con esta flexibilidad digamos, de ciclos o de periodos, pues no tuviera también la posibilidad de presentar una cantidad grande de microciclos. Podemos tener todos los que son derivados de la literatura ruso-cubana válidos. Usted en un plan por modelamiento puede ver microciclos corrientes, de choque, de aproximación, competitivos, perfectamente llamados de restablecimiento. Se puede considerar también como ajuste, carga, impacto, activación, etcétera, etcétera. Pero también hemos querido consolidar esa propuesta en, ¿por qué no llamar microciclos de la capacidad condicional que estamos desarrollando? Entonces podemos tener microciclo que se denomina así, microciclo de fuerza, o microciclo de resistencia, o de velocidad, o de transferencia, o de estabilizador, o de control, que es realmente, ¿por qué no ese microciclo en algunos momentos, que su título, que su nominación, dé cuenta de lo que estamos haciendo de manera efectiva en el día a día de la sesión? En ese sentido, entonces, podemos decir que todos los de la planificación tradicional tienen cabida. Aquí lo que queremos decir es que con estas tablas de volumen e intensidad recomendamos estas interrelaciones para cuando apliquemos pues dentro del modelamiento microciclos clásicos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, si yo tengo microciclos corrientes, su volumen será 4 o 5, la intensidad será hasta 3 o menor de 3, de aproximación la intensidad será mayor que el volumen. En los de choque se supone que la sumatoria de las intensidades y volúmenes tendrá que ser siempre mayor a 6 y que tenderán a igualarse. No puede haber un microciclo de choque, por ejemplo, con intensidad 5 y volumen 3. No, si 5, el volumen podría ser 4. O sea, siempre se igualarán, pero por lo alto, con un dígito máximo de diferencia. En los microciclos de recuperación se recomienda, por ejemplo, que ya el volumen sea mayor que la intensidad y el volumen siempre menor o igual a 4, con una gran excepción. Si estamos cuantificando el volumen en las tablas de minutos que presentamos, si tenemos tareas teóricas de alto volumen, por ejemplo, análisis de videos de competencias de 4 y 5 horas, etcétera, pues obviamente quedará clasificado ese volumen como un volumen muy elevado y podría ser 5 sin ningún problema, pero solo pues haciendo esa salvedad, porque no tiene sentido hacer volumen 5 fundamentado en cargas metabólicas en un momento de recuperación, en un microciclo llamado de recuperación. Bueno, las otras alternativas que mencionábamos son todas estas que pues, llamar microcorriente de carga es bastante semejante. Los de aproximación podrían denominarse técnicos o tácticos. Los de ajustes perfectamente podrían denominarse o ser variables de acuerdo a ese volumen y la intensidad. Estos micros de ajuste son una alternativa que tiene que dar respuesta al principio de flexibilidad. Si me doy cuenta, si evalúo el equipo y me doy cuenta que no está dando resultado, inmediatamente puedo hacer un plan de emergencia y llamar el microciclo de ajuste y hacer los cambios que tenga que hacer. Digamos que me permite ese microciclo de ajuste, aparte de otras definiciones que tienen algunos autores, que en este caso es de verdad poder ajustar el plan de entrenamiento de acuerdo a las necesidades que en el constante control se nos vayan presentando. Obviamente tendremos algunos micros de control evaluativo. Normalmente pues, de esos son los que al menos en el 50% de las sesiones pues, estemos tratando de interpretar la evolución de nuestros atletas. Son muy importantes porque nos permite pues, tomar las decisiones que tenemos que llevar a cabo para poder modelar, para poder individualizar. Obviamente, como lo dijimos ahora,
quiero explicar los micros que ya podríamos decir obvios del modelamiento, los que son por componentes, como decimos, como ya habíamos expresado, pues tenemos micros de fuerza, resistencia, velocidad, potencia, flexibilidad, coordinativas, técnico-táctico, etcétera, etcétera. Es decir, micros por la componente que desarrolla, que se denominen de acuerdo a la componente que desarrollan y denominarlos de esa manera. Obviamente, como les mencioné ahora, en iniciación de información es posible que también sea importante plantear microciclos de formación, de estabilización, de transferencia. También se pueden adaptar para el alto rendimiento, pero unos micros de formación que tengan concretamente unos objetivos técnicos son bastante importantes en iniciación de información, o en el caso de los atletas de nivel, pues cuando se den, por ejemplo, cambios de reglamento y cosas de esas. Entonces yo puedo tener perfectamente un microciclo de formación para adaptarme a una nueva regla de mi deporte. Los micros de estabilización, obviamente, cuando tengo formación con objetivos técnicos, pues son muy importantes programar después de estabilización, y en cualquier momento la preparación de atletas de rendimiento en donde se quieran estabilizar algunos elementos de la preparación. Y todos los micros de transferencia que obviamente tendrán intensidades y volúmenes variables dependiendo mucho pues de cómo se dan las transferencias específicas en cada modalidad deportiva y cómo se comportan los elementos técnico-tácticos en todas las diferentes variables que tienen las modalidades deportivas. Voy a pasar a explicar, obviamente pues no exhaustivamente, pero sí de manera muy general, qué tipo de microciclos debo de desarrollar en cada uno de los mesociclos que explicamos en el modelamiento. Entonces voy a empezar mesociclos adecuados para la adquisición, después vamos a ver mesociclos adecuados para la transferencia, mesociclos adecuados o recomendables para el asunto de meso competitivo. Entonces vamos a empezar con la adquisición. Pues allí puedo utilizar todos los que tradicionalmente manejábamos en ciertos momentos de la preparación tradicional, en la fase preparatoria de la planificación tradicional, o sea, los corrientes, los de choque, los de recuperación, y obviamente, pues si los queremos dar un toque diferente, con esas condiciones semejantes de volumen e intensidad, pues los podemos denominar por sus componentes condicionales, como habíamos dicho. Todos ellos serían válidos para aplicarlos en la adquisición y serían como los más recomendables. Los volúmenes normalmente van a ser altos, de 3 en adelante. Las intensidades oscilarán de acuerdo a esa relación que establezca dentro de el desarrollo del mesociclo. Y obviamente también dependiendo de cuántos microciclos vea como necesarios aplicar de impacto de choque en esas adquisiciones. Y en el caso de que se programe un ciclo de nivelación, el mesociclo de nivelación o los mesociclos de nivelación que se programen, normalmente en esa nivelación los microciclos recomendables son los mismos que estamos recomendando para este proceso del mesociclo de adquisición. Vamos a hablar de cuáles son los micros que, digamos, se denominan o se recomiendan para la transferencia. Digamos que los más recomendables son el de ajuste, el coordinativo, por cosas que yo ya expresé, por la preponderancia que se le da a la preparación coordinativa en los procesos de transferencia, el asunto de los
técnico-táctico, y también puede haber microciclos condicionales dentro de esa transferencia con una alta dosis pues, de tareas específicas de la modalidad. Obviamente, los condicionales de este meso normalmente son tipo choque o intenso. Normalmente, sabemos que si yo puedo tener choque 5-4, el 5 podría ser para el volumen o para la intensidad. Normalmente en la transferencia, esos micros condicionales específicamente van a dar preponderancia o esa mayor valoración al valor de la intensidad. Es decir, que si es un 5-4, el 5 puede ser el de la intensidad y el 4 se marcará el volumen. Los ajustes o los micros de ajuste también pueden tender a hacer trabajos específicos y coordinativos que me permita pues como compensar esas transferencias que son fundamentales al interior de la estructura que estamos proponiendo. Y obviamente, ¿por qué no? Algún micro coordinativo que podría recibir esa nominación o de acuerdo a la modalidad, con tareas adaptadas por sujeto para lograr las secuencias que pretendemos en cada momento pues, de la adquisición de la forma individualizada de nuestros atletas. Obviamente, en el mesociclo competitivo, los microciclos más usuales, más recomendables son los técnicos, los tácticos, los de ajuste y los competitivos. También puede haber como posible algún microcondicional, algún micro coordinativo, algún microaproximación, como lo llama la planificación tradicional. Y normalmente el volumen de estos micros competitivos pues están en correlación directa con el tipo de modalidad deportiva, pero lo clásico es que la intensidad pues sea máxima, sea 5, ya que se supone que estamos próximos a la competencia, y la competencia misma pues deberá de ser llevada a cabo la máxima intensidad que pueda desarrollar el atleta de acuerdo a su estado de forma deportiva. Bueno, para los mesociclos que denominamos de recuperación y de realimentación, digamos que los más usuales son el microciclo de restablecimiento, el de ajuste, el coordinativo con otra connotación. Si nuestros atletas, por ejemplo, no han desarrollado suficientemente el equilibrio, no han desarrollado suficientemente, por ejemplo, la orientación, es el momento para hacer ejercicios de equilibrio, de orientación general. Esos momentos de realimentación, esos momentos de realimentación o de recuperación. Es, por ejemplo, simpático ver a un entrenador llamarle la atención a un atleta porque está perdido en el terreno de juego, hablando de un deporte de conjunto, de cooperación o posición. Pero si no hemos entrenado a ese, la orientación general, va a ser muy difícil poderle exigir que no se pierda, entre comillas, dentro de sus funciones específicas, sus roles y demás en el campo de juego. Entonces, en ese sentido, podría haber microciclos coordinativos con un objetivo particularizado, individualizado, en esos mesociclos de recuperación y de realimentación. También puede haber como micros posibles, los condicionales, los corrientes. Y si tenemos ciclo transitorio, así como ciclo nivelatorio, se parecía mucho a los de
a los de otra fase, digamos que podemos relacionar los micros de los transitorios con los que podamos utilizar en los mesociclos de recuperación o de alimentación. Aquí quiero mostrar un Excel de una foto de un Excel de cómo manejamos el formato básico de microciclo. Pues primero que todo, tiene una estructura por días. Esa estructura por días me permite mirar las sesiones AM o PM. Esas sesiones AM o PM tienen tres características. Primero, voy a empezar por primero indicar que de manera general y para todas las sesiones, pues estamos identificando la parte inicial, principal y final de la sesión. Al interior de la sesión tenemos en cada estructura, por ejemplo, esta puede ser un martes o un jueves, cualquier alternativa, sesión AM y sesión PM. Cada sesión de esas tiene una denominación específica de cuál es el medio o ejercicio con el que va a desarrollar el objetivo. Un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo me parece muy importante para cumplir con el principio de flexibilidad. Si yo coloco en un micro que el calentamiento dura 10 minutos, si dura 11 entonces está mal, y si dura 9:50 también está mal. Entonces, queremos dar un contexto más real de lo que es el entrenamiento deportivo con este tipo de intervalos de tiempo. Entonces, y además una casilla después de verificación. En esta casilla, si efectivamente esa activación autónoma, por ejemplo, que proponemos para la sesión AM del martes, duró 17 minutos, anoto aquí el 17, y automáticamente me irá sumando y me irá permitiendo pues que ese trabajo es muy sencillo, muy elemental, no solamente me permita verlo programado, sino que me dé claridad también frente a lo realmente ejecutado. Entonces tengo programado y ejecutado en la misma estructura, es una estructura bastante sencilla, no necesitamos el curso de Excel pues, para poderlo manipular. Además, me permite resaltar en la columna de los tiempos las tareas intensas que desarrollo durante la semana. Por ejemplo, este microciclo, mire que tiene un bajo nivel de intensidad porque solo presenta dos tareas intensas. Yo obviamente eso me va en esa tabla general, y aquí quiero presentarlo un poco más en este ejemplo de plan gráfico. El plan gráfico pues genérico sería más o menos como este, donde se ve la gráfica de volúmenes e intensidad, la distribución porcentual de componentes y demás, pero en otra pestaña el modelo de plan gráfico que manejamos desde el modelamiento tiene una tablita de intensidades y volúmenes. Entonces, por ejemplo, en el macro anterior, que tiene solamente dos tareas, hubiera quedado con intensidad 1, porque tiene dos o menos tareas. Entonces, el nivel de intensidad dependería del número de tareas que yo verifique como intensas, que en este caso pues verifiqué 2 y la subrayé de amarillo, y esa iría pues, le daría sentido al contenido. Además, tenemos otra pestaña que me aclare estos medios y métodos generales. Aquí están los componentes generales, cómo los voy a desarrollar, fundamentado en qué teoría los voy a desarrollar. Y además
además, en el mismo plan gráfico tenemos una pestaña que me fundamenta en artículos científicos, esos medios que estoy aplicando. Es un ejercicio que uno va complementando, que va haciendo. Si, por ejemplo, yo tengo una tarea de resistencia y esa tarea de resistencia aquí en el plan gráfico le puse, como en este caso, 600 minutos, que está acá explicado. Vamos a desarrollar durante estas 4 semanas con intermitentes y con circuitos con hits. Esos hits intermitentes están sustentados en 2 artículos que tienen que ver con esos tiempos de aplicación y que me, digámoslo así, me sustentan lo que estoy planificando. De esa manera el modelamiento no se fundamenta en el yo creo, sino en alguna evidencia científica. Si no existe la evidencia que requerimos, pues la vamos creando y podría servir después de referencia a mis propias consecuciones pues, desde el punto de vista profesional. Al interior de la sesión, como ya miramos acá, pues ya vimos que resaltamos como en toda la teoría del entrenamiento deportivo esos 3 grandes momentos de la sesión. Aquí los volvemos a llamar a colación porque consideramos muy importante, muy pertinente tener algunos elementos de juicio para esa sesión. Por ejemplo, en la parte inicial siempre la motivación. Recuerden que hablamos de un principio de mentalización que tiene que ver con todo lo de la preparación mental. Es absolutamente fundamental que en esa parte inicial siempre se explique, se diga qué se va a hacer y se motive frente a ello. Eso no nos quita mucho tiempo, en 2-3 minutos yo puedo hacer una muy buena motivación, una muy buena explicación de qué va a ser mi sesión y eso ya me estaría explicando que mis atletas sepan qué estamos haciendo y estaríamos entonces ya partiendo de la mentalización y la individualización de esas cargas. Bueno, normalmente en la parte inicial el modelamiento propone que siempre haya por lo menos un ejercicio. Eso se adecua pues mucho dependiendo del deporte y también del momento de la vida del atleta. Y en la parte final, mire que bueno, se hace énfasis en la realimentación. Es decir, la presentación de la sesión está retomando lo que ya hablamos de la importancia de la preparación mental y de la continuidad de esa preparación mental. Quiero mostrar algunas planificaciones, algunas planificaciones que se han desarrollado por modelamiento en diferentes niveles. La Liga Pequeña de Judo, cuando yo era pues director técnico en sus últimos años, planificó por modelamiento. Yo llegué al modelamiento como una consecuencia de haber planeado por muchos modelos. Aquí pues evidencia, solo los últimos años apliqué modelamiento específicamente. Antes aplicaba TR, mil modelos, la verdad. Materiales modificados, si ustedes quieren. Con llamarlo pues de esta forma. En el año 2019, el año anterior, el entrenador que dirigió la selección antioquia de judo retomó el modelamiento para preparar
preparar el equipo pues, de judo, en mira a los Juegos Olímpicos Nacionales, los Juegos Nacionales Colombianos que se hacen cada 4 años, que son aquí pues como muy importantes a nivel regional. Tenemos una planificación de los universitarios a la que me quiero referir como uno, tal vez el primer caso que aplicó modelamiento de deportes de conjunto, con un muy buen resultado en ese caso, el profesor Camilo García, entrenador de rugby, fue quien llevó pues, a cabo esa planificación. La Liga Antioqueña de Actividades Subacuáticas, en la natación con aletas, ya les mostré algunas cositas de este plan de estos 2 años que dirigió la profesora Mariluz Ortiz Uribe como entrenadora pues, del equipo de atletas de Antioquia. Se ha trabajado en investigaciones con mediación deportiva la aplicación de cargas modeladas. En ese caso se concentró la carga en coordinación. Creo que pocos modelos podrían dar cuenta de que se aplique una carga coordinativa como la carga central, la carga a acumular. Pues es una estudiante, en este caso Marta Parada, hizo su tesis de maestría fundamentando la concentración de cargas coordinativas en plan por modelamiento. La Federación Colombiana de Lucha actualmente incluso planea por modelamiento el plan que presenta David Gutiérrez Fuentes, el entrenador nacional colombiano de lucha olímpica, se hace por modelamiento aún. También la Liga Antioqueña de Lucha ha hecho aproximaciones al modelamiento. La más cercana fue el 2019, de la cual voy a mostrar algunos ejemplos a continuación. Y les mencioné, creo que en el comienzo, esta acomodación que hizo Sebastián Zapata al manejo de la categoría sub-15 en el Atlético Nacional, en el caso pues, del fútbol en la temporada 2018-2019. Aquí se ven algunos planes gráficos aplicados a distintos deportes. Hacer una tabla normativa para una prueba que seleccionara ayer en sus deportes, me llevó no solamente la tarea, sino lo que siguió siendo para mí el derrotero del sistema de control modelado. Entonces, él lo bautizó como el panóptico. Recuerden que un panóptico es aquella cabina que tenemos como en las prisiones donde se observa todo, o en los laboratorios en donde se da el panóptico de un laboratorio, es donde se hacen todos los controles para que todo esté perfectamente cuantificado y controlado. Digamos que eso pretende también el panóptico, que tengamos todas las valoraciones, todas las pruebas que queramos aplicar a nuestros atletas, bien ponderadas, bien evaluadas, con una tabla que me permita mirar el progreso de los atletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese panóptico pues ya lo publicamos por allá en un evento académico que se hizo en la Universidad Española de Jaén, en la que soy egresado del doctorado. Se hizo esta publicación que se bajó básicamente pues, de la web y en donde se toma ese panóptico como una herramienta de seguimiento para la detección y del talento deportivo.
Bueno, pasemos a explicarlo brevemente. Lo primero, pues obviamente es definir las evaluaciones que se consideren pertinentes. Entonces, cada entrenador, digamos, pondrá un número de evaluaciones. Ese número de evaluaciones depende del deporte, de lo que se acostumbre a hacer, de lo que se recomienda en la literatura científica, de la experiencia del entrenador, que aquí es supremamente ponderada, y se le debe dar un puntaje. Mire que los puntajes siempre deben de sumar 20. Es decir, esta prueba, por ejemplo, se supone que es la más importante de esa tabla que estamos haciendo allí. Y hay otras pruebas que tienen menor importancia, hasta 6 puntos, 4 puntos, 3 puntos, etcétera. Obviamente, las pruebas directas de la parte verde del panóptico, las pruebas indirectas deben de ir en la parte azul. No se pueden confundir porque pues va a despistar como la clasificación general del sistema. Aquí le colocamos, pues, como se dice allí, el nombre a la prueba. En este caso es una sumatoria de RMs que se va a medir en kilogramos y le ponemos el peso a esa prueba. A partir de allí, el paso 2, pues obviamente es digitar todo el nombre de los atletas que vamos a evaluar. Se sigue, hay un pequeño instructivo que se debe seguir para hacer ese asunto. Yo digo instructivo. Escribo pues como el nombre de cada uno de mis atletas, ya con las pruebas definidas. Con el nombre de los atletas puedo ir a pasar a digitar los datos de cada evaluación. En ese momento en el que yo le digito, por ejemplo aquí, este 7,3 a Juan, y cuando termine de digitar los datos de todos, aparece un promedio de una desviación estándar. Inmediatamente la tabla que yo me tomaba a veces horas en hacer para todos los valores de 5 a 1 y la calificación específica de cada uno de los atletas. Esa calificación se multiplicará por el va a permitir pues, crear como la tabla general, digamos, de seguimiento de los atletas. En este mismo momento, cuando digito esto, la parte inferior de la gráfica aparece un gráfico de barras como este que me permite observar la valoración que le da a cada uno de los atletas. Por eso recuerden que aquí a Juan le hemos dado 7.3. Entonces posiblemente pues aquí a Juan le aparece su 7.3 en la tabla en la barra de la parte inferior de donde está la valoración, y eso me permite establecer qué tan lejos está de los mejores o en qué nivel pues, se encuentra de acuerdo a esa valoración que hice con respecto a su propio grupo. Obviamente pues esto es hipotético, pero la idea es pues, llevarlo cada vez más a realidades concretas. Bueno, el quinto proceso es el ponderado total. Digamos así como una clasificación general de la forma deportiva, por llamarla de alguna manera, de todos nuestros atletas. Entonces aquí
esa calificación que obtuvo en cada prueba, multiplicada por el peso específico que colocó el entrenador, que define el entrenador, le va permitiendo una sumatoria de 10 a 100 a cada uno de los atletas, y que se verá cambiante de acuerdo a cómo se vaya modificando en el tiempo esos resultados de cada una de las pruebas. Digamos que este es como el funcionamiento del patrón óptico, por eso nos permite presentar un porcentaje de momento de desarrollo de cada atleta, y digámoslo así, es la base donde se fundamenta la posibilidad de tomar muchas decisiones frente a la individualización de las cargas. Obviamente no es la única manera de hacer el control. Esta es la propuesta pues que se hace desde lo que está planteado en el libro de planificación por modelamiento, pero para concluir, cualquier sistema serio, concreto de verificación de los resultados que ustedes tengan, creo que también que podría hacer parte de las innovaciones o de los asuntos que pueda proponer el modelamiento. Bueno, voy a contarles algunas publicacioncitas que hemos hecho de modelamiento. Realmente no son muchas, infortunadamente. Está el artículo que se escribió con el magíster Camilo Andrés García Torres, donde hay un artículo que ya está publicado en esta revista de la Universidad de Antioquia, que espero ustedes puedan en algún momento consultar. Se llama así: efectos del lentamiento en espacio reducido a través del modelamiento en dos vistas. Está esta otra que está publicada en otra revista también que se llama Efecto de entrenar por modelamiento para el desarrollo coordinativo de tenistas de 16 años. Allí lo que se concentró fue la carga coordinativa. Creo que puede ser también interesante para algunos de ustedes. Está este que ya se lo mencioné, que fue en un congreso que se llevó a cabo en la Universidad de Jaén en España. Este está inédito. La semana pasada nos llegó la aceptación con modificaciones de este artículo que se va a publicar en la revista Retos de España. Es un plan por modelamiento que se hizo a 11 disciplinas deportivas, si no estoy mal, 9 o 11 disciplinas deportivas. Se les concentró carga de potencia. Se establecieron unas tareas de aplicación de esas cargas por potencia en forma concentrada a estos atletas jóvenes del departamento de Antioquia en la ciudad de Medellín a través del INDER Medellín, y ya se tienen pues los resultados de esa investigación. Nos dio muy buenos resultados. Parece ser pues que esa aplicación es bastante recomendable para pasar la potencia en deportistas de estas edades. Está también en esta tesis de maestría que escribió José Diego Beltrán, de la que les mostré parte de su plan gráfico y algunos resultados estadísticos, donde se aplicó pues
el modelamiento en nadadores del club Compensar de la ciudad de Bogotá. Bueno, aspiro y espero honestamente que haya algunas cosas de la planificación por modelamiento que ustedes crean que se deben de difundir. Espero que ustedes sean mis colegas, mis amigos en la difusión de esta propuesta, la podamos seguir, digamos, como proyectando, proponiendo, sugiriendo, etcétera, etcétera. Y me gusta terminar este tipo de intervenciones con estas preguntas que obviamente cada uno de ustedes debe de responderse de manera autónoma y que voy como a orientar brevemente qué aporte el modelamiento considera fundamental retomar para la forma de priorizar y planificar que cada uno tiene. Mi sincera aspiración es que alguna de las cosas que hemos recomendado acá, que hemos presentado, sus estructuras flexibles, su principio de individualización, su forma de simplificar la concentración de carga, la manera de comprometer el atleta con colocar en una plantilla lo que aspira a hacer en cada prueba, el sistema de control, etcétera, 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 pueda realmente modificar o ser aplicado en los modelos o los sistemas que ustedes cada uno tienen a bien realizar. Bueno, aquí se me fue una presentación que hice alguna vez para luchadores, pero entonces por favor retomemos para cada deporte. Cómo aplicar la individualización en cada una de sus modalidades deportivas, lucha olímpica, judo, karate, taekwondo, ciclismo, natación, gimnasia, como vimos en el algunos conceptos de modelamiento en sus planificaciones. ¿Qué tan importante puede resultar concentrar cargas específicas en su respectiva modalidad? Obviamente, como observaron, se retoma de manera muy importante todo lo que tiene que ver con la preparación mental, lo que llamamos el principio de mentalización, y creo que es importante saber qué estrategias han definido ustedes cada uno para sus diferentes
diferentes temas de planificación, lo mismo que tanta confianza le tiene a su sistema de control, cómo lo aplica. Una pregunta que aspiro y espero que hagan ustedes y se la contesten de manera muy personal. ¿Somos capaces de modificar lo que planificamos? Si atendemos esas evaluaciones que hacemos a nuestros atletas y por flexibilidad y por ética tenemos esa posibilidad de ser flexibles frente a las planificaciones que realizamos. Y hoy ya pues dos preguntitas que tienen que ver con la especificidad y la continuidad de los procesos que aplicamos a nuestros deportistas de distintas modalidades. Agradecerle nuevamente al Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, al CPLEP, a mi amigo Pedro Gómez por su confianza en este modelo, en quien les habla para presentarlo. También admirado y agradecido por el esfuerzo que hace la alcaldía de Iztacalco al querer capacitar a todos sus entrenadores, agradecido por haberme dado esta posibilidad de dirigirme a todos ustedes, y me gusta siempre hacer un reconocimiento a mi Universidad de Antioquia, a la que soy egresado como licenciado, como especialista, como magíster, donde soy docente, en este momento jefe académico, y creo que esa fusión entre la teoría, al haber sido por tantos años entrenador de judo, y la práctica, y la teoría lograda en buena parte por la formación académica en mi universidad, pues permiten por lo menos presentar propuestas que piensen un poco distinto y que presenten alternativas para todos los entrenadores. Entonces les agradezco muchísimo, voy a dejar de compartir la pantalla y ya espero que si se abren algún tipo de preguntas o algo, pues lo podamos hacer de la mejor forma. Muchísimas gracias, Carlos. Estuvo por demás interesante esta charla, esta exposición tuya. Hay muchas personas de diferentes partes del mundo que te mandan saludos desde Lima, obviamente desde Colombia. Un amigo en común en especial me pidió que te mandara un saludo afectuoso, que es Mauricio Garzón, que está radicando allá en Canadá. Y bueno, pues hay muchísimo interés por parte de esta exposición. Un compañero docente de la Escuela Nacional de Entrenadores, Juan Salazar, nos pregunta que si le puedes repetir cómo se llama el libro precisamente que de tu autoría. Sí, el librito se publicó en el año 2012, se llama Planificación por Modelamiento. Te lo voy a enseñar un poco. Tenemos la mala suerte de que no es muy internacional, la verdad. Es un librito de una editorial colombiana. Apenas ahora hablaba con el dueño de los derechos del libro. Realmente yo sé los derechos del libro, que en el momento lo cambié por unos cuantos libros que recalqué, que lo regalé muy rápidamente. Y hoy en día, por ejemplo, yo también compro el libro cuando quiero regalarlo de alguna cosa. Es bastante económico en mi país, realmente. Pero el problema es que aún no está muy difundido en una buena red internacional. Está en aras de la editorial Kinesis de ponerlo disponible en contenidos digitales a nivel internacional.
esperemos que siga siendo a muy buen precio, porque realmente a mí no me interesa el asunto comercial del libro, sino el poder difundir la propuesta, y por eso mi presencia acá, y sobre todo como ¿cómo se llama eso? Como la intención de poder compartir una experiencia que de una u otra manera en su momento fue exitosa. Quiero también, que opina con la venia ahí de mi amigo Pedro, mandarle un saludo muy especial a la coordinadora de metodólogos de la isla de Aruba, a mi amiga Mónica, que sé que nos promocionó el evento con sus entrenadores de Aruba, y pues sé del cariño y de la confianza que nos tiene la profesora, y quisiera pues saludarla. Pues tienes muchos saludos, Carlos, desde Argentina, desde Ecuador, de aquí de la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional, de algunos municipios y de algunos estados de nuestra República Mexicana, como lo es desde Campeche, desde Cuautla, Morelos, en fin, desde Querétaro. Hay mucha inquietud, mucha expectativa, muchas felicitaciones por esta exposición. Y bueno, pues queremos aprovechar en este momento para hacer la entrega de una constancia virtual por esta participación. Vamos a pedirle a nuestro amigo Luis Díaz, que también le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, un agradecimiento también a Luis por hacer posible estas transmisiones. Y bueno, pues básicamente dice así: el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, con registro F431 ante la Dirección General de Profesiones, dependencia de la Secretaría de Educación Pública, otorga la presente constancia a Carlos Agudelo por haber impartido el curso online Planificación del Entrenamiento por Modelamiento, realizado en 2 horas en línea el día 23 de julio del 2020. Lo firma el licenciado en Entrenamiento Deportivo César Ángel Madrigal Becerra, quien es el coordinador técnico de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, de la Alcaldía Iztacalco, y un servidor como presidente del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo. Así que pues aquí está la constancia y el agradecimiento para nuestro amigo Carlos Agudelo, y también mencionarles que para aquellos que quisieron tener una constancia de este curso, ya fue enviado, se están enviando los que se están registrando apenas durante la transmisión de esta actividad. Entonces les estará enviando un documento similar en el transcurso de la noche o en lo que resta del día de hoy, y los que lo deseen después, pues mañana estará enviándose dicha constancia. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestro amigo Max León por hacer posible también esta presentación, y les recordamos que el próximo lunes vamos a tener de igual manera otro curso que también ya está, es un taller a través de la Fundación ISTE. No sé si Luis Díaz por ahí tengas la imagen, y si no es tan complicado la ponemos, y si no, nada más lo vamos a hacer virtual.